Y antes de señalar esa función fundamental, quiero hacer una precisión sobre estos dos términos que acabo de señalar, sobre marco teórico y sobre bases teóricas. Cuando uno revisa ese documento académico llamado tesis, encuentra, generalmente está ubicado en el capítulo número 2 y tiene partes, tiene acápites o subcapítulos. El primer capítulo, generalmente, del marco teórico son los antecedentes de la investigación, todas aquellas investigaciones realizadas por otros investigadores antes que yo, antes que mi trabajo de investigación. La primera parte. La segunda parte son las bases teóricas, a lo que vamos a referirnos, a lo que estamos tratando en esta sesión. ¿Qué son las bases teóricas? Son los fundamentos teóricos científicos que nos van a ayudar a comprender la realidad social. Cuando uno describe una situación problemática que le está dando un tratamiento sistemático, metodológico, ordenado, planteando el problema, lo que hace es describe esa realidad tal como ocurre y empezamos a escribirlas, a narrarlas, planteamos el problema. Ese planteamiento nos lleva luego a una construcción de la pregunta de investigación. Describir, primer concepto. El segundo concepto sería la argumentación respecto a ese problema, respecto a por qué eso o ese aspecto de la realidad merece un tratamiento con el método científico y cómo es que esa pregunta de investigación es una pregunta de investigación. Estamos justificando, estamos dando la relevancia, la importancia del tratamiento a ese tema. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos probablemente con la experiencia o probablemente con el dominio temático porque tenemos una línea de investigación. Pero todo eso lo hemos adquirido, sí, observando la realidad y también revisando los aspectos teóricos. Y un tercer concepto sería la fundamentación. Todo ese respaldo, todo ese piso teórico que nos ayuda no solo a conjeturar, sino de darle un abordaje teórico científico. ¿Eso qué cosa implica? Narrar, expresar esa narración haciendo uso del lenguaje científico, del lenguaje de la teoría social. En un trabajo de investigación está constituido por todos aquellos procesos, por todos aquellos modelos que se postula nos dan cuenta de determinados fenómenos. Ejemplo, una especie de ritual o de homenaje, entre comillas, a una de las personas fallecidas. Seguramente muchos de ustedes han encontrado en YouTube determinados grupos sociales tienen determinada forma de rendir tributo, de hacer un ritual a sus muertos, en donde se consume licor, mucho más, en donde incluso se realizan disparos, o sea, se usa arma de fuego durante el velorio y es toda una estructuración de un subsistema cultural. ¿Ya ven? Ya empecé a abordar las categorías que nos da la teoría social. Estos eventos que han ocurrido, la organización de una celebración, de una fiesta con consumo de licor, estando prohibidas ese tipo de actividades por el estado o el contexto de emergencia en que se encuentra el país, a consecuencia de una pandemia ocasionada por una enfermedad llamada coronavirus, enfermedad que se adquiere al infectarse con el virus SARS-CoV-2, está ocurriendo y expresando varias cosas, pero surgen otras categorías mucho más específicas, teorías sustantivas. Entonces, estas teorías sustantivas podrían ser, por ejemplo, la teoría de las funciones manifiestas y las funciones latentes de Robert Merton. Todas las personas tenemos apreciaciones sobre lo que ocurre en la realidad. Todas las personas. Lo podemos expresar desde nuestra indignación, lo podemos expresar desde nuestra pasión, lo podemos expresar desde un momento que nos lleva a no ser racionales, cautos ni coherentes.
Podemos indignarnos, podemos expresar términos que no corresponden, o que no son apropiados, o que no son decorosos, o podemos hacerlo desde nuestra postura religiosa, desde nuestra postura filosófica, o podemos hacerlo desde nuestro sesgo, en un buen sentido, utilizando este término del sesgo profesional. Esos eventos, un abogado lo ve de determinada forma. Un antropólogo también lo ve de determinada forma. Un economista también lo ve de determinada forma. Alguien que procede de la ciencia política también lo ve de determinada forma. Quien procede de la sociología también lo ve bajo las relaciones sociales, bajo las relaciones de poder. Pero dentro de esa observación, desde el enfoque o del abordaje sociológico, existen una serie de posturas teóricas. Podemos tener una mirada desde el materialismo histórico, ¿ya?, en donde estas conductas han sido determinadas por una base y todas estas conductas ocurren en una superestructura. Una superestructura en donde se ha demostrado los efectos del impacto de la religión, de la educación, etcétera, etcétera. O podríamos incluso hablar del lumpen proletariado, por esas conductas, por esos comportamientos. O lo podemos ver desde la situación que nos propone Durkheim, desde el hecho social, y observar los hechos como cosas, y empezar a evaluar a partir de un conjunto de categorías, como por ejemplo la solidaridad. O de repente lo podemos ver desde la postura de Max Weber, con su principal teoría, que es la acción social, y todos los componentes teóricos en torno a esta teoría. Consecuentes con estas teorías, nosotros ubicamos a Robert King Merton. Y Robert Merton aporta una teoría que es la teoría de las funciones manifiestas y latentes. A ver, ¿cuál es la diferencia entre las funciones manifiestas y las funciones latentes para comprender, abordar, interpretar lo que ha ocurrido en el cono norte de Lima? En Los Olivos primero, la procedencia en comas son los escenarios en donde ocurren estos acontecimientos, esta realidad social. Robert Merton nos dice que las funciones manifiestas son todos aquellos aspectos aceptados, queridos, demandados, requeridos, aceptados. Todos aquellos aspectos. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos elementos? Ocurre una fiesta, hay que ir a la fiesta, así sea ilegal, así no se deba de salir de casa. Existe licor y nos podemos generar problemas, además de estar en un contexto de una actividad que no debió de haberse realizado, y consumimos el licor. Luego, sabemos que ha habido muertes y estos muertos tienen que ser sepultados. Sabemos que no debemos de estar reunidos, pero lo expresamos reuniéndonos, interactuando, no teniendo cuidado de del distanciamiento personal, no protegiéndonos con una mascarilla por la cercanía entre las personas. Todas esas son funciones manifiestas. ¿Y cuáles serían las funciones latentes? Las funciones latentes serían todas aquellas cuestiones que conocemos que existen pero que no las aceptamos. Ejemplo, la autoridad. Ejemplo, las prohibiciones. Ejemplo, las restricciones. Estas funciones latentes son aquellas que contribuyen a la adaptación, a guardar el orden para establecer a la sociedad de una adecuada forma de funcionamiento, diría Merton, porque lo demás constituye un caos social, un desorden, una situación de anomia. Claro, desde una postura ciudadana legítima, todas las personas pueden tener razones sobre esto, pueden tener argumentos sobre esto, pueden tener opiniones sobre esto. Pero todo ese conjunto legítimo de manifestaciones, de expresiones, de posturas, de opiniones, de sentires, de pensares, tienen una tremenda diferencia con la comunidad académica. La comunidad académica lo hace a la luz de la teoría. Entonces, algunas teorías generales, la teoría de las relaciones sociales,
Unas teorías mucho más específicas, la teoría de las funciones manifiestas o de las funciones latentes, por citar a Robert Merton. Entonces, desde la sociología existen una serie de corrientes teóricas. O de repente no queremos trabajar con Robert Merton, queremos trabajar desde otra estructura teórico, científico-social. Y podríamos hacerlo. Es totalmente legítimo en la medida que esa teoría nos permita alcanzar nuestro objetivo de investigación.